facultad no está donde está ahora. Estaba los 2 primeros años en Hualpusti, donde ahora funciona la peña, la prisa de Titicaca, y la facultad está en Grau, ¿no? Cerca de la Morra, cerca de la Morra. Allí funcionaba la facultad. En la rehabilitación, cualquier rehabilitación, como la rehabilitación fija que ha hablado el doctor Francisco Pardo, como en prótesis total, particularmente yo considero que el paso fundamental es diagnóstico. Y hablando de diagnóstico, que yo estoy haciendo también, porque las vivencias son de cada día, yo estoy haciendo el diagnóstico del auditorio. Y ustedes me van a disculpar que se lo diga muy abiertamente. Yo pensé que al entrar iba a encontrar 90% de alumnos, ¿no? Y veo que no es así. Que levanten la mano los que son alumnos. ¿Cuántos alumnos hay? Gracias. Pocos alumnos, ¿no? Miren, en la computadora, porque venía dirigido para alumnos. Entonces en el camino hay que hacer el ajuste. ¿Y este? Sí. Hay un refrán de Confucio. Confucio decía: el que escucha olvida, el que ve recuerda algunos rostros, recuerda a las personas. Ve un caso clínico, recuerda lo ejecutado, lo hecho, la experiencia. Pero el éxito en la vida en general y dentro de ello en la profesión es la ejecución de las cosas. El éxito está en hacer lo que uno ha aprendido. Y el hacer muchas veces nos lleva a errores, ¿no? Y de los errores es cuando más se aprende, porque quedan grabados. El primer mensaje, el primer objetivo de este diagnóstico es: tenemos que tener presente en toda nuestra trayectoria de vida profesional que nosotros trabajamos en un medio que no es individualmente los dientes como dientes. Puede ser una corona, puede ser una incrustación, puede ser una rehabilitación, un puente de 3 piezas, puede ser una rehabilitación completa como lo que se ha visto anteriormente, 29 piezas, 30 piezas, 32 piezas. Es parte de una estructura, es parte de un sistema. El doctor tiene un BMW, excelente carro, es un buen conductor, pero ahora el estacionamiento, como vamos a utilizar el estacionamiento, le han puesto llantas cuadradas. ¿Funciona? No funciona. No va a poder rodarlo, no va a poder sacarlo, porque uno de los elementos del carro, no, buen motor, hola, buen motor, buen chasis, buen conductor, pero con llantas cuadradas no va a funcionar. Cualquier carro, en su marca que sea, si los componentes que lo constituyen no tiene armonía con el sistema, no va a funcionar. No consiste en colocar prótesis totales, consiste en que esas prótesis que se pongan sean con dientes excelentes, sean con dientes baratos, sean con un acrílico mejorado, con un acrílico barato, se integren al sistema. El sistema fundamental que hace que se mueva, que se haga dinámico, es la estructura muscular. La estructura muscular es la que va a hacer el movimiento. Esa superficie cruzal bonita, esa superficie cruzal que ocluye en oclusión céntrica. La oclusión debe estar en relación céntrica, pero va a ser dinámica por la estructura muscular, ordenada por el sistema nervioso. ¿Ok? Vamos a reemplazar estructura dentaria, sea con prótesis fija o sea con prótesis total. Vamos a reemplazar toda esa estructura.
sea pequeña o grande. Las piezas dentarias van a tener un elemento de soporte como el periodonto y piezas dentarias. Pero, ojo, en un sub y baja se tiene un punto de apoyo. En un sistema estomatológico, estomatognático, se tiene la articulación. La articulación es el punto de partida, por eso se habla mucho de céntrica. Es que tiene su fundamento de dónde es que se empieza los movimientos mandibulares de céntrica, hacia dónde van movimientos excéntricas y se regresa a céntrica. Pero la articulación que no lo tomamos tan presente y le damos tanta importancia es la que tenemos que relacionar para que lo que pongamos funcione. Si no hay armonía entre la prótesis que colocamos en boca y la articulación temporomandibular, no va a funcionar. Un carro con llantas cuadradas, un carro sin timón, un carro sin motor, un carro sin conductor, no va a funcionar porque uno de los elementos está en desarmonía. El mensaje es, la prótesis que se ponga, metámoslo en la cabeza, tiene que estar en armonía con la articulación temporomandibular, con el elemento de soporte. De lo contrario, no va a funcionar el sistema como sistema. La prótesis en boca no funciona. Cuanto más nos acerquemos o nos ajustemos a lo correcto, a la falta de errores, va a funcionar. En la conferencia del doctor Pardo, y quiero hacer asociación de ideas, me dijo, ¿cuánto costará? La pregunta que siempre sale, ¿cuántos pacientes podrán pagar? Todo está en un continuo y constante cambio. Ayer en una presentación de PPR, extremo libre y con broche, con atache, el alumno de posgrado decía, uno de los inconvenientes es el costo. Eso es lo que dicen los libros. Muchas veces ese es el paradigma. No es así. Antes un broche, un atache costaba $120, $100, $80. Entonces la pregunta fue, ¿cuánto cuesta ahora? $18, $15. ¿Es una desventaja? No, ya no es una desventaja. Que se puede colocar en un lado y en el otro. Dos broches, no es. Si se puede hacer prótesis 2 coronas, el paciente tiene para colocar 2 broches. Entonces va cambiando el paradigma, va cambiando esas normas tan rígidas y estrictas. Dentro del diagnóstico estoy cambiando, les decía, mi concepto con quién estoy refiriendo. Se tiene que cambiar, porque muy diferente es lo que esperaba encontrar los alumnos, ¿no?, con un grupo de selectos profesionales que tiene mucho más valor, ¿no? En la universidad, cuando en aniversario se suspende la clase, se pasa lista en el aula. No tiene que estar allí. Y las preguntas de las pruebas y exámenes van sobre el tema de conferencia. Ese es el objetivo. El sistema estomatognático, vuelvo a repetir, tiene que estar en armonía. Lo que se haga, una resina. El doctor pone una resina, mi amigo pone una resina y el paciente al día siguiente regresa porque le está doliendo la pieza. Resina alta. Siendo blanda, resina, pero alta. Pero si es amalgama, mucho peor si hay que metallo o porcelana. Rompió la mecánica del sistema estomatognático. Peor si se pone una total o una rehabilitación. ¿Sí? Tiene que haber armonía. El concepto de prótesis, el concepto de tipos de prótesis y sinónimos. En el título decía rehabilitación del paciente. Ok, en la literatura se le encuentra, en la revisión bibliográfica se le encuentra con diferente terminología: prótesis total, prótesis completa, prótesis a placa, prostodoncia, rehabilitación del paciente déntulo, rehabilitación del paciente detentado.
todo significa lo mismo. No, todo significa lo mismo. Internacionalmente se está tratando de identificar la rehabilitación del paciente dentro lo parcial con prótesis fija, parcial con prótesis removible y completa con prótesis total. El doctor Sergio Alvarado va a dar un obsequio después a los alumnos que han venido. Ustedes son alumnos. 2 puntos más. Por acá, ¿quiénes son alumnos? Muy buen profesor, excelente persona. ¿Cuál es el objetivo de una prótesis total? Función articulatoria, ¿no es cierto? ¿Quién dijo estética? Estética, ahí está, nos hemos puesto de acuerdo. Estética, fonética, preservar las estructuras de boca, confort y comodidad, función masticatoria. Yo voy a hacer el análisis de algunos aspectos y que quede función masticatoria, efectivamente, ¿no? Es un puente, una rehabilitación completa, un prótesis total, tener un objetivo, función masticatoria. Entonces, Tirado, yo te pregunto, ¿cuánto es la función masticatoria en un paciente que tiene armonía en todo el sistema estomatognático con sus 32 piezas dentales con una oclusión céntrica, una función iria? ¿Cuánto podrá ser la eficacia masticatoria? 100%, efectivamente. Ustedes vieron la rehabilitación, los que tuvieron la rehabilitación que presentó el doctor Francisco Pardo Bancarelli, ¿no? ¿Cuánto cree usted, doctora, que puede ser la eficacia masticatoria esa rehabilitación? Ajá. Ideal en manos expertas con un articulador cinemático, con superficies duras. Los trabajos de investigación dicen que la eficacia masticatoria llega del 92 al 98%. Miren, pero no igual a la natural. ¿Ok? Bien hecha. Una PPR, eficacia de trituración, de masticación, de una prótesis facial removible, clase 3, es decir, con pilar posterior, no es extremo libre. PPR metálica, ¿cuánto creen que sea de eficacia masticatoria? 55. La literatura dice que va del 68% al 78% eficacia masticatoria. Clase 3, PPR, con pilar posterior y estructura metálica. Y una prótesis total, doctorcita linda, ¿cuánto podrá ser su eficacia masticatoria? 50. Menos de 60, menos de 70. Miren, en este análisis y de transmisión, de revisión geográfica, la eficacia masticatoria en una prótesis total, con dientes con cúspides, con dientes de acrílico mejorado, con acrílico mejorado, hechos con unas manos expertas, hechos en un articulador
trata de reproducir los movimientos, la eficacia masticatoria va mucosoportada, no sobre implantes ni remanentes, va del 48 al 58. Oh, perdón, del 38 al 48%. No lo digo yo, está en la revisión bibliográfica de eficacia masticatoria de estructuras oclusales. Que un esquema oclusal monoplano, dientes sin cúspide, en manos expertas con buenos dientes, con buen acrílico, con buen articulador, un paciente joven, simpática y guapa. ¿Cuánto es la eficacia masticatoria? Más que un poliplano, menos que un poliplano. Menos que un poliplano. Va del 28% al 38%. Eso es diagnóstico. Eso es lo que tenemos que saber. Y eso es lo que tenemos que ofrecerle al paciente y hacerle conocedor al paciente. Muchas veces se nos mata. Ya nosotros, la mayoría, profesionales, ojo, no tenemos los instrumentos ni el conocimiento de lo que le podemos ofrecer, hacerle llegar al paciente. ¿Ok? No hay trabajo de investigación con respecto a las diferencias técnicas, diferentes técnicas entre, por ejemplo, zona neutra, ¿no?, o una convencional, o sobre implantes con una convencional. Tema de investigación. Estética. Todos. Algunas personas más se han mirado en el espejo antes de venir. Todos nos miramos en el espejo, ¿cierto? Y ojo, el espejo nunca nos miente, siempre nos dice la verdad, nos refleja lo que somos, ¿no? Cuántas canas, qué poco pelo, cómo has engordado, todo barbarado, ¿no? El paciente desdentado también se ve frente al espejo y se ve, se refleja y nota, observa las arrugas en el rostro, la caída del tejido, la disminución del tercio inferior de la cara. Tiene un reflejo real que le está diciendo todos los días la verdad. ¿Cuál es la actitud psicológica de un paciente que no tiene piezas dentarias? Habla menos, se comunica menos, pasa desapercibido, su perfil psicológico es menor, un proceso de inferioridad, de complejo de inferioridad. En una reunión social es el que menos habla y se siente en el extremo de la reunión, pasa desapercibido. Se ve todos los días, consciente o inconscientemente tiene un problema de actitud. Hace 10, 12 años, antes decía hace 4, después dije 6, después 8, ya van como 10, 12 años, se hizo una encuesta en la universidad. Los alumnos de cuarto año hacían 2 juegos de prótesis. 2 juegos de prótesis en el primer semestre eran 160, 2 juegos en el segundo semestre eran 320, y los de quinto, un juego de prótesis y eran 400. En 2 años eran como 800. Se hizo una selección de 300 pacientes de una encuesta anónima. ¿Para qué iban a la clínica? ¿Para poder masticar o para verse mejor? Para verse mejor. Pero si ustedes revisan los libros, dicen primera función masticatoria. Y no es así. No van para verse mejor. Selendín, donde van nuestros internos, hay un pueblito donde del 100% de pacientes detectados, 70% usan prótesis. Miren, pero todas las prótesis tienen dientes de oro. Oro, 2, 3, 4 piezas. Llama la atención, pero lo que más llama la atención es que no hay dentistas. No hay dentistas. ¿Quién lo hace el técnico? ¿Por qué lo usan? Por estética, por hábito y costumbre, pero no, para masticarse la sacan. Curioso, ¿eh? Receta radicales en la realidad. El paciente ha cambiado.
Todo cambia. Ha cambiado la actitud del paciente con respecto a verse estéticamente. Hay otros factores, sí, que los vamos a ir viendo. El tercer factor, el factor fonético. No lo digo yo lo repito. ¿Qué dice el especialista foniatra? El especialista foniatra, el foniatra dice, para que una persona pueda expresarse, hablar, vocalizar, tiene que tener la barrera anterior del segmento dentario anterior. Cuando no hay piezas dentarias, el aire se escapa. Tiene que forzarse más para vocalizar. Tiene que forzarse más para poder... No se escucha. Tiene que esforzarse más para poder hablar, dejarse entender. Pero para ello, como las limitaciones físicas van bajando, se crea un problema de comunicación, por eso habla menos. El foniatra, por eso pide la necesidad de la barrera anterior para poder vocalizar. En la técnica de zona neutra, cuando se hace una prótesis total con la técnica de zona neutra, hay variación del segmento anterior. La prótesis se queda, sí, pero el paciente tiene dificultad de habla. Entonces, desde el punto de vista para el foniatra, que es la persona entendida, tiene que tenerse el segmento anterior para que la persona pueda expresarse, vocalizar. El cuarto punto, acuérdense de este punto: confort y comodidad. ¿En cuántas citas haces una prótesis total? 9 citas. Perfecto. Usted, doctorcita, ¿en cuánto tiempo hace una prótesis total? ¿En cuántas citas? 3, 4. Cierto, el doctor Sergio Alvarado hace su prótesis total en 4 citas, técnica brasilera, sí, bueno. ¿Somos dependientes íntegramente de la mano clínica de nosotros? No, ojo, nosotros dependemos mucho del laboratorio con el que trabajamos. Hay muchos factores variables, Hay muchos factores variables en el procedimiento de una prótesis. Cuando nos recibimos, nos pegamos a la técnica, va a salir con menos errores. Ahora, ¿qué es lo que se ha determinado, se ha predeterminado? Una prótesis bien confeccionada, manos expertas, siguiendo todos los procedimientos, las normas, lo mejor que se puede dar. Puede ser 7 citas, 8 citas, 6 citas, ok. Se instala. El primer control se recomienda que sea a las 24 horas, antes que se formen heridas, porque puede haber presión 24 horas. Se hacen los ajustes oclusales, los ajustes internos, por supuesto pueden haber quedado perlas del acrílico. Luego a los 3 días, perfecto, segundo control. Tercer control, 5 o 7 días. Perfecto. En la clínica, en la universidad, tanto en pre como posgrado, tenemos nuestro protocolo. Los libros tienen un protocolo, pero con 3 citas. ¿Qué pasa si el paciente regresa por un cuarto control? Y regresa por un quinto control, y regresa por un sexto control porque le sigue doliendo, se sigue moviendo. Algo está mal. Tenemos un problema de confección de la prótesis. Si no quedó bien con el primer, segundo y tercer control en sus ajustes oclusales y en el ajuste de la base, hemos fracasado con esa prótesis. No nos hagamos problemas. Una prótesis
Con 3 controles es suficiente para que quede en boca. Fallamos en las impresiones, fallamos en el procesado, fallamos en el ajuste oclusal. En el principio de oclusión es preferible repetirlas antes de comprarnos un problema con muchas citas del paciente. Esa es la realidad. Son principios elementales. Doctorcita, el domingo, ¿qué almorzó? Ahora la pregunta es sobre las mañanas. Tiene su razón la pregunta. ¿Qué almorzaste ese domingo? Ceviche. Arroz con pollo. ¿El sábado de la noche? ¿No se acuerda? Sincera. Ayer, ¿qué comió? Pollo solito. María frita. ¿Por qué la masticaste? Derecho. ¿La derecha? Cuidado. Miren, otro tip de prótesis total. Todos nosotros, somos masticadores unilaterales. ¿Sí? Nos llevamos el bolo alimenticio e inconscientemente, ojo, inconscientemente lo pasamos para el lado derecho o izquierdo, donde nos acomodamos, donde tenemos nuestras piezas dentarias completas, donde no hay obturación, no hay corona, no hay puente, no hay cúspide impelente, no hay diastemas. Y allí, claro, si por alguna razón se quebró, molesta, hubo empaquetamiento, empezamos a masticar por el otro lado. Pero somos masticadores unilaterales. Cuando ese pollo, ese arroz, ese ceviche ya está semi-triturado, automáticamente, inconscientemente, lo pasamos para el otro lado y somos masticadores bilaterales. Todos. ¿Alguien usa prótesis total? ¿No? ¿Todavía? ¿Ok? ¿Por qué el alimento? Porque la masticación es un acto inconsciente, es un hábito. Es un hábito. El paciente portador, la prótesis que se le va a colocar, hasta unas PPRs, cuya oclusión le ponemos nosotros, una prótesis total que instalamos, al paciente le tenemos que enseñar, le tenemos que educar a empezar a caminar nuevamente. ¿Qué trato de decirles? El paciente portador de prótesis total no puede ser un masticador unilateral. Si sigue con el hábito de llevarse el alimento a la boca y masticar por un solo lado, ¿qué ocurre en el lado opuesto? Se levanta. Así se levanta. Entonces, es difícil a pacientes de más edad, más difícil, pero tenemos que enseñarle al paciente que cuando el portador de prótesis se lleve el alimento a la boca, lo divide automáticamente en dos y sea un masticador bilateral. Si mastica por un solo lado, sigue con su hábito de masticar por un solo lado, se los aseguro, se puede fracasar con la prótesis, porque va a morder por acá, le va a doler y por el otro lado se va a salir. Entonces regresa con su prótesis en la mano y le dice, ¿sabe que no puedo masticar porque se me sale? Así de simple. Y eso es lo que tenemos que saber y eso es lo que tenemos que enseñarle al paciente. Doctorcita ambiental, ¿cuál es la función de los incisivos?
protección de los posteriores. ¿Qué otra función tienen los incisivos? Defenderse del enamorado. Te hablan, Grace, te hablan. Entonces ahora viene la pregunta. Un paciente portador de prótesis total se instala la prótesis. ¿Quién cumple la función que dijo la doctora de cortar? No, función de cortar, de desgarrar con los caninos, de defenderse de todos los enamorados. ¿Quién cumple la función de corte, de desgarro? Los incisivos, los caninos, los premolares o los molares. Pregunta ambigua. Pregunta ambigua. Incisivos. Descubiertos, amigo. ¿Quién cumple la función de desgarrar? ¿Quién? Premolares. Miren, amigos y colegas, en prótesis total, el segmento anterior es estético, neta y puramente estético. No se puede, no se debe cortar ni desgarrar con los incisivos. Si el paciente no se le indica, no se le instruye, no se le educa que el segmento de adelante en prótesis total es para que se vean bien, que pueda hablar, que sea estético, pero no tiene función. El corte y el desgarro de los alimentos, como dijo la doctora, es un cuchillo y tenedor. Eso es diagnóstico. Y eso es lo que tenemos que transmitirlo a nuestros pacientes. Si no, vamos a fracasar. Es parte del sistema. Porque si... Exacto. Porque si hacemos un contacto cuando vamos a cortar algo, nosotros no hacemos una propulsiva. No, me refiero a corte incisal sobre la cara, corte incisal inferior sobre la cara, palatino de los superiores. No sé, automáticamente va nuestra mandíbula para adelante, para arriba y ¡pum!, contacta vis a vis y ahí corta, dentadura natural. Si eso ocurre en un paciente portador de prótesis total, ese movimiento ya es inconsciente, habitual y llega vis a vis, como dijo el doctor, choca con el alimento que está intermedio y la parte de atrás, la de abajo se levanta o la de arriba se cae, palanca. Es biomecánica, lo tenemos que recordarlo, si no vamos a estar en el círculo vicioso del error y del fracaso. ¿Sí? Sí, cosas simples, pero ahí está el diagnóstico para hacer una prótesis total. Doctorcita, usted tiene su paciente portador de prótesis total, no lo ha podido dejar en su casa, en su consultorio, viene con ella, se siente el paciente acá, para ella está aburrida, ¿no? Y bosteza. ¿La prótesis se sale o no se sale? Como que sí, como que no. Es como cuando al chico se le dice sí, pero no. Claro que la respuesta. Ajá. No, pero ahora viene otra pregunta. El clima está variado. Está variado. Y tu paciente que está a tu lado, portador de prótesis total, hay una corriente de aire del ventilador y estornuda. ¿La prótesis se sale o no se sale? ¿Se debe salir o no se debe de salir? Si se ha invadido, sí se sale.
Doctor, se viene época de playa, se viene época de playa. Se lleva a la abuelita a la playa o lleva al paciente portador de prótesis total a la playa. Viene una ola. ¿Qué pasa cuando llega una ola? Uno salta a la ola pero abre la boca. No, típico, se toma agua salada de mar. ¿La prótesis se sale o no se debe de salir? Sí se debe de salir. ¿Quién es rica? ¿Quién es rica? Ah, maestro. Qué rica es la gallina dulce, ¿no? Gallina verde, ya. ¿Sí? Rica. Una, ¿has probado gallina? Una, pasa. Dos, ¿qué pasa? La tercera ya no la siente. Como vino. No, pega duro. Al día siguiente o al salir de la reunión viene el problema. Viene el reflejo nauseoso. Pues de mal. Ante un reflejo nauseoso, ¿la prótesis se sale o no se sale? ¿Seguro? No debiera. No le pregunto al doctor, Que le invade. porque él sí tiene experiencia Le invade por los todo. años que tiene haciendo prótesis, la cantidad de prótesis en pacientes que las han perdido después de una fiesta. Miren, son cosas tan simples que nos llevan al fracaso. Cuando nosotros tomamos una buena impresión, tenemos que saber la anatomía y la biomecánica de esa estructura muscular. Y el paciente hace sus movimientos funcionales, no hace movimientos exagerados. Al paciente no lo pellizcamos para que diga, ¡ah! Y abra la bocota. No, hace sus movimientos mímicos funcionales. El paciente no va a gritar, no va a bostezar, no va a abrir la bocota al máximo para morder una manzana. No le vamos a poner el dedo para que tenga reflejos nauseosos. No, nosotros tomamos impresiones funcionales. Por eso es que todos esos movimientos extremos, ¿no? O de contracciones violentas, la prótesis se sale. El bostezar, se estiran las fibras, como dijo la doctora, y la prótesis se debe de salir, porque la prótesis total no está hecha para esos movimientos. El bostezo, el abrir la boca, el estornudo, la risa. ¿Por qué en una reunión social de repente la doctora acá cuenta un cuento colorado y todo el mundo se ríe? Todo el mundo se ríe y la viejita está buscando la dentadura de la piel. Yo volando. ¿Cierto? ¿Entendés? No está hecho para esos movimientos extremos o terminales. Por eso es que también se les pide a los pacientes prohibidos los besos apasionados. ¿Sí? Porque cuando vamos a tomar impresión definitiva inferior lingual, ojo, es la parte más delicada, inferior lingual del miloioideo, las aletas, ¿qué hacemos? Que entreabra la boca, ponga la punta de la lengua hasta el alveolo del labio superior, lo lleve a una comisura y otra comisura. Movimiento funcional, el piso de boca se levanta, se forma el fondo del surco del miloioideo. ¿No? Otro movimiento para ese segmento importante, que pase saliva. Pase saliva. Ese es el movimiento funcional. Uno nunca habla con la lengua por fuera del gargallón del labio. Ahora, el paciente portador de prótesis, si quiere dar un beso apasionado, saca la lengua y sale la prótesis. Lógico. También hay que advertirle al paciente al respecto. Entonces, esos son los ítems o tips de diagnóstico para pensar en una prótesis total. Es muy diferente la actitud y el procedimiento clínico para hacer una prótesis en un caso con un reborde completamente reabsorbido, con síntoma muscular, paladar plano, sin surco plano. Aquí tendré que tomar una impresión primaria, dos impresiones primarias, una impresión definitiva bien detallista, tendré que utilizar esquemas cruzando plano, ¿cierto? Y el pronóstico va a ser reservado.
En este otro caso, inferior, no hay recorte, lo dejo en la casa. Al contrario, tenemos un surco. Entonces también tendré que tomar una impresión primaria, una cubeta individual, una impresión obteniendo el sellado periférico lo más detallista y funcional posible, ¿no? Para conseguir algo y poder confeccionar mi prótesis total, con esquema cruzado, con plano. Muy diferente al caso donde tenga óptimo superior, bueno paladar, buen tono muscular, buena mucosa, buen reborde, buenas tuberosidades, ¿no? Yo puedo utilizar una técnica de impresión simplificada, sí, ¿no? Una técnica de impresión simplificada. Mientras que abajo tengo que utilizar otra técnica de impresión porque el caso clínico lo amerita. Diferente, superior y inferior, yo puedo utilizar técnicas simplificadas. Lo que trato de decirles es, no hay una sola técnica de impresión primaria, no hay una sola técnica de impresión definitiva, hay 5 de cada una. Cada escuela utiliza su técnica con la finalidad de formar al estudiante, pero en la vida profesional podemos utilizar muchas técnicas de impresiones primarias y definitivas, o las prótesis sobre remanentes dentarios, sobre dentaduras, que obviamente tiene 12 ventajas. Para hacer prótesis total no hay una sola técnica. Les decía, cada escuela utiliza una técnica determinada. Prótesis total balanceada, prótesis total no balanceada, dentaduras inmediatas, técnicas zona neutra, sobre dentadura, prótesis sobre implantes y prótesis total en 4 citas. No hay una sola. Cada caso nos amerita, como dice la doctora, determinar qué técnica puedo utilizar, ¿no? Cuál es la que mejor resultado me puede dar, porque el cuadro clínico es el que me lo está indicando. No entro en detalle, todos estos fondos son de ambientes peruanos, ¿eh? No es el tema, simplemente la mención. Prótesis balanceada. ¿Nosotros tenemos oclusión balanceada en la dentadura natural? No. Nosotros, todos los pacientes dentados, no tenemos una oclusión balanceada. Como dijo la doctora, si nosotros hacemos una protrusiva, no hay contacto posterior, hay una protección posterior. Si hacemos un movimiento lateral, hay contacto en el lado del trabajo y no contacto en el lado de no trabajo. Esto es. Pero para prótesis total balanceada, ¿qué significa? Que se toman impresiones, se toman registros, se monta en el articulador, se colocan las piezas dentarias y lo que se busca, que en el movimiento funcional, protrusiva y lateralidad, todas las piezas contacten. Los factores de la oclusión las vamos a modificar, pero lo modificamos con la finalidad de que todas las piezas contacten en el movimiento protrusivo, tanto las anteriores como las posteriores contactan. Literalmente se dice, en una oclusión balanceada, en cada momento de un movimiento funcional, todas las piezas deben de contactar, tanto en protrusiva como en lateralidad, lado de trabajo y lado de balance. Esa es la oclusión balanceada. Sé que no es el tema, pero miren, ¿cuánto es la protrusiva funcional? Ojo, la protrusiva funcional no es sacar la mandíbula, llegar a vis a vis y seguir una máxima protrusiva, medio metro para adelante, no. Nuestra protrusiva funcional es el recorrido del borde incisal de los inferiores sobre la cara palatina de los superiores a todos vis a vis. ¿Cuánto dice la literatura que es? 4 o 5 milímetros. Cuando tengamos que hacer una prótesis total y tomar registros para conseguir una protrusiva, por favor, no le pedamos al paciente que lleve la mandíbula a una máxima protrusiva, no nos sirve. Tiene que ser 4 o 5 milímetros.
vamos? Con mis avisos. El mal y ya. ¿Cuánto ha recorrido? 3 milímetros. Y no le tomemos un registro al paciente de lateralidad, una máxima lateralidad. No es. Eso no lo vamos a poder, ni debemos reproducirlo en el articulador. Es una lateralidad funcional, tanto derecha como izquierda. Pero el principio de función balanceada entonces va a ello, que en el movimiento propulsivo funcional, lateralidad funcional, todas las 28 piezas artificiales contactes, si le ponen 32, las 32 contactes. La propulsión no balanceada es cuando se utiliza el principio. Se hace una propulsiva, choca adelante y no choca atrás. Se hace una lateralidad izquierda, lado de trabajo, pero en el lado opuesto no contacta. Es una perfil total no balanceada. Siempre hay una pregunta que surge al final. ¿Esquema occlusal monoplano puede ser balanceado? Sí. Sí puede ser balanceado el esquema occlusal monoplano. ¿No? Cuando se le da balance a ese esquema occlusal. Dentaduras inmediatas. El concepto de dentaduras inmediatas es cuando viene el paciente, saco las piezas dentales y al día siguiente empiezo a tomar impresión primaria, impresión definitiva y confecciono la prótesis total. El otro concepto de dentaduras inmediatas, viene el paciente con sus 6 bailarinas arriba, 4 bailarinas abajo, tomo impresiones, que hay que tener cuidado que no se salga la impresión con piezas y todo. No, tengo mis modelos con sus dientes, superior e inferior, confecciono placa base rodete, lo llevo al paciente, tomo registros, se ve el paciente, después de viaje, se va el paciente, me quedo en el laboratorio. En el laboratorio se sacan las piezas dentarias, superiores e inferiores. Dependiendo de la radiografía, haré el desgaste del yeso. Es más detallado, obvio, ¿no? Se hace el desgaste del yeso, sobre esos modelos se confecciona la prótesis total, superior e inferior. No se puede probar, el paciente tiene dientes. Se procesa. Viene el paciente antes, el doctor me ayudaba con la cirugía. Venía él al consultorio, hacía las exodoncias, hacía su aerotomía correctora, ponía su placa de acrílico termomurado transparente, veía dónde había isquemia, cortaba hueso, estaba todo ok, asentaba bien, la guía quirúrgica, ¿no? Obraba y se iba. Después venía el protesista y colocaba las prótesis. Ahora no, el mismo rehabilitador le quitó negocio al cirujano, todo. Hace las cirugías con placas de acetato, la guía quirúrgica, que no haya isquemias, hace los recortes y luego instala la prótesis. El concepto de prótesis inmediata pre-exodoncias. Igual, si queda muy desadaptada, se pone acondicionador de tejido, ¿no? El acondicionador de tejido se va cambiando. No lo digo yo, por favor, está en la literatura. La mucosa, ¿en cuánto tiempo cierra la mucosa, chiquitina linda? Una mucosa post-exodoncia, 7 días. Chica guapa, simpática, sin compromiso, ¿no? Acepta solicitudes. En 7 días cierra. En un paciente de 80, 90 años, mal alimentada, la mucosa va a cerrar en 2 semanas hasta 21 días. 20. ¿Okay? La mucosa, pero el alveolo, ¿en cuánto tiempo se llena el alveolo? 6 meses. Un alveolo para el hielo del alveolo, la literatura lo dice, los libros de histología, de histopatología, de patología, de radiología, 6 meses se produjo el remodelado óseo. Entonces, cuando hacemos una prótesis inmediata, se hace el rebasado, diagnóstico primero, para hacer el rebasado de la prótesis total. El rebasado a los 6 meses. Algunas veces se rebasa simplemente con acrílico, perdón, con el rebasado con termocurado o sea, se tiene que hacer una nueva. ¿Cuántos minutos me quedan, Sergio? Tiempo que usted desee. No me digas eso, porque voy hasta las 3 de la tarde. Se seca. Yo sé que la gente se va a quedar La técnica de zona neutra, el doctor es autor de un artículo en la revista de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial, técnica de zona neutra. Es una muy buena técnica, minuciosa,
hay que saber trabajar sobre todo con la parte de laboratorio, llamada técnica de impresión de la zona donde estuvieron los dientes y el reborde. ¿No? Es una zona de impresión de equilibrio neuromuscular. Cuando se trabaja bien, da resultados, muy buenos resultados. La sobredentadura, un tema muy interesante, es prótesis sobre remanentes dentarios, que le decía tiene 12, 13 ventajas, y la prótesis sobre implantes. Esa es parte del diagnóstico. Miren, esa es la introducción. Esa es la introducción. Hay factores generales. El diagnóstico son 8 horas y la estoy tratando de, y me voy a quedar en 1 hora y media. Hay factores generales en el diagnóstico de una prótesis total, como edad del paciente adulto mayor, los cambios morfológicos, fisiológicos y psicológicos, tipo de paciente, situación del paciente y el diagnóstico socioeconómico. Edad del paciente. ¿Cuánto dura una prótesis total? 5 años. ¿Cuánto dura una prótesis total? Depende de la edad. Ajá. ¿Cuánto dura una prótesis total? ¿Cuánto dura una prótesis total? Una prótesis total puede durar 6 años como 20 años. Una prótesis total, independientemente de la calidad de material, ojo, independiente de la calidad de material, ¿no? O de abusos de la prótesis. Biológicamente, una prótesis puede durar 6 años como 20 años, o viceversa, 20 años o 18 años como 6 años. Miren la diferencia. ¿De qué depende? De la edad del paciente. ¿No? De la edad del paciente, aparte de otros factores de mantenimiento, factor nutricional del paciente. ¿Por qué? El ser humano, todos nosotros hemos nacido, nos hemos desarrollado tanto en sexo hombre-mujer, preadolescente, preescolar, escolar, preadolescente, adolescente, y se llega a la juventud. La juventud es efímera, aprovechenla, pero a los 25 años, quieran o no quieran, dejan de ser jóvenes. ¿No? En ese periodo previo, hasta los 25 años, hay diferencias significativas entre el hombre y la mujer. Pero a partir de los 25 años, son adultos. La línea de la vida es una línea horizontal. Los cambios psicológicos, los cambios morfológicos de forma, los cambios fisiológicos de función se mantienen casi estables, paralelos los dos. Por eso se dice hay que buscar la madurez para que se casen, ¿no? Ya no existe matrimonio, dicen. Bueno, ¿por qué en ese periodo, si uno hace una prótesis total, los cambios morfológicos externos como dentro de la boca son mínimos? El hueso no se resuelve mayormente, se resuelve, pero su grado, su índice es pequeño, pero hay cambios pequeños y una prótesis puede durar. ¿Hasta cuándo? En la mujer hasta el periodo de la menopausia y en el hombre hasta la andropausia. Antes la menopausia se presentaba en la mujer a los 38, 40, 42 años, ahora no. Hay un cambio significativo que se está presentando a los 44, 46, 48 años. ¿Y qué ocurre en el cambio endocrino ordenado por la pituitaria? Un cambio general del paciente. ¿Hay cambio emocional? Sí, la mujer tiende a ser más depresible. Fisiológico, su capacidad de rendimiento disminuye. Morfológico, tiende aún a engordar. Se hace más lento.
metabolismo más lento, por el cambio hormonal. Ahora, les vuelvo a repetir, la predicción biográfica nos da que está retrasándose más, qué bueno. Pero en ese periodo adulto, la fertilidad dura más. Después de la menopausia, el tiempo de cambio en el ser humano es mayor. En el hombre es igualito, solamente que nosotros los hombres somos más lentitos, nos demoramos más. Antes la menopausia que el hombre se producía a los 48, 50 años, ahora se está presentando 48, 50, 52, 54, hasta 56 años. Duramos más, ¿no, maestro? Duramos más. Pero se va a presentar el cambio de todas maneras. Se presenta el cambio. No puedo, no es que sí quisiera, pero no puedo entrar en detalle de los cambios psicológicos tanto en el hombre como en la mujer. La mujer tiene la depresión, pero sale de esa depresión. El hombre, el porcentaje de depresión es menor, pero aquellos que entran en depresión, ¿quiénes son los que más se suicidan? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Bien, es una espiral, un tirabuzón que no lo detiene, por eso va hasta la autoeliminación. En lo morfológico, igual. Entre los 60 y 70 años, el ser humano, de acuerdo a los geriatras, disminuye un centímetro. Un centímetro, ojo. Yo ya disminuí un centímetro, pero no es únicamente de estatura, intraoralmente también. Y es por eso que se dice, desde el punto de vista fisiológico y morfológico, la prótesis dura menos, promedio 6 años en ese periodo de edad. ¿La edad influye? Sí, influye. Y entre los 70 y 80 años el ser humano disminuye 1,5 centímetros, sea por la descompensación de osteocitos y osteoclastos en los huesos blandos, como la compresión de los cartílagos. No, hay una disminución. Por eso es que no es que ustedes crecen, las personas adultas mayores disminuyen de estatura. Todavía no empezamos, ¿sí, doctor? ¿Quién atiende a niños? Atiende niños. ¿Quién más atiende a niños? ¿Nadie más? Quedarse de plata. ¿Por qué? Porque para atender a niños se tiene que tener cierta condición, se tiene que tener cierto ángel, cierto carisma. No todos pueden atender a niños. Yo atendía, ya no, desde que ahorqué al último. ¿No? ¿Ustedes se imaginan a Nerón, a Herodes atender niños? No, es imposible. ¿Dónde va la reflexión? Por favor, el paciente adulto mayor se va volviendo un niño con los años. Y ojo, la reflexión es, todos los que llegan, ¿no?, van a llegar a ese periodo de vida y hay que atenderlo con calidad y cualidad. De lo contrario, no tocamos. Se convierten en niños, nos vamos a convertir en niños. Le digo los que lleguen. Entonces, no maltratemos al paciente adulto mayor, por favor, ¿no? De condición especial, atender a niños. Hay cambios morfológicos, fisiológicos y psicológicos. Hay pacientes jóvenes que uno puede tomar registro de todo tipo, ¿no? Le puede hacer cualquier cosa. Se adapta. Hay pacientes adultos mayores que conservan sus cualidades, como la chica que me presentó el doctor, ¿no? Va enfocando en un análisis situacional y económico también, este análisis. Paciente receptivo, escéptico y selecto y pasivo. Paciente receptivo en términos generales mundial, ¿cómo se conoce? El paciente con educación con cultura. Odontológicamente, ¿cómo se identifica aquel que llama para pedir una cita para que le hagan el control? Suena raro acá, pero en países del primer mundo es un hábito. Ojo, tenemos que cambiar, tenemos que hacer cambiar ese nivel de vida. Antes, la pobreza en el Perú llegó hasta el 64% de pobreza. ¿No? El índice de
de carie aquí en el Perú es 90-92%. En otros países desarrollados el índice de carie es 8-10%. ¿Cómo? En este mundo globalizado con la informática que se tiene, tenemos que estar en cambio permanente. Entonces, el paciente receptivo se reconoce por esa característica. ¿Cuánto fue hace 8 años el volumen de pacientes receptivos? 8%. ¿Dónde estaba la mayor masa de la población peruana? En pacientes escépticos. ¿Cómo se identifica el paciente escéptico? Aquel que va al consultorio por una emergencia, por una necesidad, por una hemorragia, por una odontasia, por un dolor, por un corte. Se le soluciona el problema, se desaparece, hasta que se le vuelva a presentar. Y ese es el mayor rubro de nuestra población. Que sea por educación, que sea por cultura, que sea por factor económico, pero esa es la masa poblacional nuestra, que no está protegida por el Estado. Al contrario, los que están en el Estado son los que se aprovechan de la pobreza del paciente, ¿no? Enseñando, ¿no?, a que pase a pacientes receptivos. El tercer grupo, paciente histérico, representa un 6% de la población. Es el extremo en sus características de caracteres. Es el paciente violento, agresivo, impetuoso, exigente, sin razón, ¿no? En la consulta, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le reconoce? Es el que llama por teléfono y quiere que se la atienda de inmediato, así, insistente. No, quiero conversar con el doctor, no quiero conversar con la asistente ni la recepcionista. Por ahí. No, doctor, tengo insoportable, necesito que me vea. Ojo, que no es persona adulta mayor únicamente. Pacientes jóvenes, los bipolares se caracterizan por ello, ojo, ¿no? Y una excepción, doctor. Yo empiezo a 4 de la tarde, doctor, 20, 3 y media, está a las 3 de la tarde. En el consultorio tiene timbre, no toca el timbre, toca la puerta. No, y si no le abre, echa abajo la puerta. Cuando entra, no es el que se sienta, se pasea, le quita la cera al parqueo, le hace un hueco a la alfombra. Mucho cuidado con los pacientes, porque no se puede crear un problema en las relaciones humanas. Muchas veces es preferible hasta derivarlo. Yo a algunos pacientes se los derivo a mi mejor amigo. Fuerte abajo. Los pacientes pasivos, su nombre lo dice, es el paciente dependiente, física e llevado. Psicológica, opinan por él. Y económica, porque pagan por él. No estimula al doctor. No, es el hecho que ya sea llevado. ¿Por qué es llevado? Físicamente y psicológicamente, porque quieren que hagan una prótesis total. Y me trae a la mente, en la población peruana, de los pacientes desdentados hay un 8% del 100% que no quiere prótesis. No acepta la prótesis, prefiere estar desdentado, no quieren, pasó una mala experiencia, no quieren que gasten, pero hay un 8% que no acepta hacer uso de la prótesis. Es como cuando la niña le dice al chico, no, por más que le ponga acá, no, le pongo casa, consultorio, y dice, no, pues, no hay que insistir. Cuando llega al consultorio, el que saluda es el acompañante del paciente. Uno le pregunta algo al paciente y contesta al acompañante, es dependiente psicológicamente. Económicamente también es dependiente. Si lo llevan, van a pagar. Ojo, son pacientes que pagan. Mejor dicho, el acompañante paga. ¿Por qué? Porque se avecina un acontecimiento, o las bodas de oro, o la celebración de las bodas de plata, o la graduación de la hija, o celebración de divorcio. Tienen que estar con su dentadura. Bien, pero lo malo es que pasó el acontecimiento, se saca la dentadura, la guarda en el cajón. Se olvidaron de la prótesis. La educación del paciente, le decía, va relacionado con educación, cultura y situación socioeconómica. ¿Perú está mejorando?
está mejorando. Yo vuelvo a repetir algo. Llegó un momento que el Perú tenía un índice de pobreza del 64%. ¿Qué significa para las entidades internacionales? Por eso venían comisiones de Fondo Monetario Internacional, de la Organización Panamericana de la Salud, de las Naciones Unidas, y medían la pobreza. ¿Cómo se medía la pobreza? Cuando un comprador tenía en el bolsillo $2 para poder sobrevivir al día. $2, en ese entonces 7 soles, para comer, para vestirse, para transportarse y para cubrirse en la noche. Y esa era nuestra pobreza aquí en el Perú. No, yo no llegaba a entender completamente. Y extrema pobreza es aquel ser humano que tenía en el bolsillo $1 para sobrevivir con esa característica. ¿Qué iba a recurrir a salud? Se moría. Ya ha mejorado. A mí, disculpen la expresión, estoy con adrenalina, con tantos ladrones, pero hemos mejorado, sí hemos mejorado. Per cápita ahora sí se pasa. Estamos en un índice de pobreza del 26-27%. El objetivo es que se llegue a 18%. Brasil, miren, Brasil tiene el 8% de pobreza. Sin embargo, se desgarran las vestiduras. Usted ve todas las cabezas que hay en Río de Janeiro y en otros lugares. Tiene el 8% de pobreza. No, nosotros estamos sobre el 20%. Cuanto más bajemos, va a ser una mejora para toda la población. Recién vamos a ver ahora, por favor, Serginho, me pasa la hoja nomás. ¿Ya? Algunos ítems, vamos a pasarlos viéndolo clínicamente. Algunos ítems de carácter clínico externo, factores generales. Yo la miro a la niña y es mi punto de apoyo, te pido disculpas y te agradezco mucho. Bonita la niña. Si yo la pongo acá y le saco la piel, esa es la estructura muscular que todos tenemos. Pero eso es real. Es lo que nuestros pacientes tienen y nosotros sí tenemos la obligación de identificarlo. ¿No? Toda esta estructura muscular, orbicular de los labios, cuadrado del mentón, triangular de los labios, el cachete, no te miro, el cachete, el uncinador, ¿no? El cachete, el carrillo, ¿no? El cigomático mayor, cigomático menor, elevador de la nariz, canino, óptico, macetero. Esta es la estructura muscular que tiene contacto con la superficie pulida de la clínica, con el clínico cruzado y los dientes. Esta es la parte externa y la parte interna hace contacto con la prótesis. ¿Ok? De pasadita, aquí donde se junta el orbicular, cigomático mayor, cigomático menor, triangular, cuadrado del mentón y el bucinador, a 1 centímetro de la comisura, está el nodiolo. ¿Y por qué la importancia desde el punto de vista fisiológico y oclusión? Porque a esta altura de unión de los músculos, en la parte interna, la superficie oclusal es donde tiene función. ¿Cuáles son los dientes que más se rompen con los años? ¿Molares caninos o premolares? Premolares. Ojo, los contactos prematuros se producen en los premolares. Se rompen los premolares. El paciente sonríe y se le ven los huecos de los premolares. Porque aquí se está produciendo, entre la segunda premolar y la primera molar, se está produciendo el ciclo masticatorio. El mondiolo, toda esta estructura muscular concentrada en esos músculos, lleva el alimento a la superficie cruzal y por la parte interna la lengua. Y allí le damos, en otras palabras, el molino de articulación está a ese nivel. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Paciente, factores negativos y factores positivos para prótesis total dentro de la observación general. Un labio corto, negativo, porque el paciente habla y muestra dientes y encía. Y si usa prótesis total va a mostrar dientes y el acrílico rosado. Labio delgado, que parece pintado, negativo. Por la misma razón, el paciente habla, muestra el acrílico rosado y es antiestético. Apertura bucal pequeña, negativo.
no puedo adaptar fácilmente una cubeta. Más difícil adaptar una cubeta individual. Peor, casi imposible hacer un sellado periférico, la botella se pega. Que hay recursos de vaselina, de glicerina, pero se pega. Tomar el registro intraoral y tratar de retirar la otra cabeza sin rodete es imposible. Hay que separarlo, sacar uno y otro. Una abertura bucal grande facilita. Ya no se necesita ni siquiera poner espejos. Uno mira y hace todo el examen intraoral, ¿no? Facilidad de adaptar cubeta, tomar impresión, tomar registro, retirar. El único peligro es el de la doctorcita, chiquita, finita, delgadita, se puede ir hacia adentro. Paciente con gran cantidad de arrugas periorales, pliegues periorales, arrugas negativos. Nos da dos índices. Uno, flacidez muscular, no tiene tonicidad para retener la prótesis. Debajo de esas arrugas están los músculos, que son las que van a ayudar a retener la prótesis. Y dos, el paciente, como todo paciente, va a buscar, va a procurar conseguir estética y siempre le va a decir: quíteme esta arruguita, se me ve arrugada, y uno la aumenta cera y está pesando más la prótesis. Qué linda expresión. No, pero cuando llego a la clínica, me digo: acá tengo 3 huevos de prótesis. Cuando me han hecho los 3 huevos, pero cuando hablo, se me sale la prótesis inferior. Y miren ustedes, arrugas en la frente, arrugas nasales, arrugas perioauriculares, arrugas en el cuello, arrugas periorales, ¿sí? Una pasita. Pero si ustedes observan, miren el mentón, tremendo músculo. Se atrofió todo, pero no el cuadrado del mentón, ni el triangular de los labios. Ahí está, poderoso, ese brillo está allí, latente, poderoso. Cuando le hicieron la prótesis, no lo respetaron. Entonces el paciente le pone la prótesis, habla, contrae y salta la prótesis inferior. Rebota. ¿Sí? Lo bota y rebota. 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Ustedes se imaginan cómo es estructura muscular, cómo debe haber besado la viejita antes? Poderoso. Solución, ok, pero lo principal es el diagnóstico. Esto es lo que hace fracasar. La solución es la inserción, sí. Profundización del surco, sí. Prótesis total sin mal sencilla en el segmento anterior inferior, también, ¿por qué no? Pero solucionar el problema. Primero es el diagnóstico y después buscar la solución. Recién nos vamos a la parte intraoral. Ojo. Fondo de surco, estructura muscular, fondo de surco, asociada a la identificación del fondo muscular. Previo, mucosa, la parte de tejido odoroso. Una buena vista, pero para analizar. Mucosa. La mucosa puede ser rígida. Rígida, negativa. Negativa porque la prótesis, que es acrílico, va a apoyarse en la mucosa y va a causar presión y herida. La mucosa debe ser resiliente, ¿no? Algunos tienen más resiliencia que otros, pero que sea resiliente, ¿ok? Flexible, que se mueva, negativa, porque así como se mueve ese cordón fibroso o esa hiperplasia o hipertrofia, se va a mover la prótesis. Tiene que tener resiliencia amortiguadora. Con buena voluntad, observamos esa mucosa que la cubre el fondo de surco. Un fondo de surco profundo y ancho.
Un fondo de surco profundo más angosto. Un fondo de surco superficial delgado. Un fondo de surco superficial y ancho. En una misma boca, 4 características. Frenillo ligamentoso, frenillo mediano, frenillo chico o corto. Una boca no es igual, es asimétrica, es completamente. ¿Cuál es el mensaje? Eso que vemos, eso es lo que tenemos que obtener en una impresión y reproducirlo en la base de la dentadura. Nuestra base de dentadura, ojo, nuestra base de dentadura tiene que llenar este fondo de surco constituido por esa estructura muscular. Este fondo de surco. Para que exista un sellado periférico con un recorte muscular funcional. ¿Quién me lo conoce? Ya, me dice ya, no puedo seguir. Sí, por favor. Acuérdense. Yo me emociono cada vez más, acerco más el vaso pesado, pico puro. Las piezas dentarias, los implantes sobre el hueso no tienen compresión. Las piezas dentarias en el hueso tienen una compresión fisiológica. Y esa compresión fisiológica va de 1 a 2 décimas de milímetro, pero tiene inclusión. ¿Ok? Pero la prótesis sobre la mucosa también tiene una compresión. Y esa varía desde 4 décimas de milímetro hasta 2 milímetros. Ojo. Si nosotros ponemos nuestro espejo, nuestro muñidor, nuestro dedito y comprimimos en la cima del reborde, se hunde como 5 décimas de milímetro, 4 décimas de milímetro, hasta 1 milímetro. Tiene diferente grado de compresión. Pero si ponemos nuestro dedito y el paladar, la compresión de la mucosa es de 1 milímetro hasta 1,5 milímetros. Pero si ponemos nuestro dedito, muñidor o espejo en la zona del poda, por detrás de las foviolas y en el límite entre paladar duro y paladar blando, se hunde la mucosa 2 milímetros. Quiere decir que estamos trabajando con un auditorio heterogéneo, estamos trabajando sobre una mucosa con diferente grado de compresión. Por eso es importante la técnica de impresión, el porqué. Maxilar superior. El límite de la prótesis debe ser entre paladar duro y paladar blando. La mejor técnica para detectar con su dedito con el espejo. Te va pasando paladar duro, pum, se hunde paladar blando. Ahí se marca con un lápiz de tinta indeleble. Se toma impresión y sale en la impresión. Se marca en la impresión, se hace el vaciado y se tiene con gran exactitud el límite de la prótesis en la zona posterior. La identificación de los músculos que ustedes han visto en la fase del paciente son los músculos que delimitan la altura borde de la dentadura. Límite paladar duro, paladar blando. El inferior auricular de los labios, buccinador, cachete, carrillo, cuadrado del mentón, triangular de los labios, debe cubrir la papila, genio gloso, frenillo, por debajo del bigástrico y aquí el miloioideo, la zona lingual posterior. ¿Por qué le pongo énfasis? Porque es importante, porque aquí es donde más fracasos tenemos. Cuando uno toma su impresión, que no estoy hablando del tema de impresión, tiene que ser funcional en cualquier segmento de la boca. Pero el mayor índice de fracasos es para obtener el fondo sublingual posterior, donde se inserta el miloioideo. El miloioideo se inserta, tiene una inserción fija en la línea oblicua interna o línea miloioidea, allí. Y luego se va hacia el piso de boca. Pellizcalo, porque reaccione. ¿No?
se inserta en el piso de boca, una inserción móvil. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo del auditorio tiene su inserción horizontal, no tiene fondo de grupo. Otro grupo del auditorio tiene su inserción en la línea miloioidea y es ligeramente oblicua hacia abajo, se curva y forma el piso de boca, pero sí se tiene un ligero fondo de surco. Y el otro grupo va pura, directa, esencialmente descendente, se va hacia abajo a la fibra del miloioideo, se mete por debajo de la línea miloioidea, luego se curva y forma el piso de boca. Y allí es cuando tomamos una impresión y conseguimos dos aletas para que la prótesis se retenga, mayor retención. Muchas veces encontramos todo el reborde anterior plano, pero encontramos dos buenas aletas. Y allí nada, ¿cierto? Pero la identificación es funcional. No consiste en poner el hielo o poner el espejo o el brunidor y que salga por acá. No, tiene que ser funcional. Primero identificarlo, ¿no? Y frenillo ligamentoso va a interferir con la prótesis. Los frenillos altos van a interferir con la prótesis. Los medianos, si son compresibles, se invaden. Si no son compresibles, se respetan. Y donde no hay, es mucho mejor. La revisión de los maxilares siempre la clase 3, ojo, la clase 3 es la más complicada. Y acá un mensaje. El maxilar superior se reabsorbe en este sentido, tabla externa. Mientras que el maxilar inferior se reabsorbe en la tabla interna. Es así. Por ejemplo, un paciente que ha sido una clase 1 normal, con los años se reabsorbe en este sentido. Y se vuelve clase 3. Y más clase 3, más complicado, la distribución de fuerza y el desfilado dental. Esta es la razón. No, pero yo no he sido pronata, pero ahora sí lo es. ¿Ok? El espacio que debe de haber. El reborde estrangulado no entra en la clasificación de rebordes. El reborde estrangulado, cuya base es más delgada que la cima, tiene que ser quirúrgicamente preparada. La forma de los rebordes, donde hay prominencias y depresiones, negativo. ¿Me quedan 3? Miren, un maxilar. ¿Se imaginan de un moreno boxeador de Chincha? Tremendo maxilar. Aparte que es difícil hacer las extracciones, el maxilar es tan grande. Y aquí hay dos mensajes. Si las numerosidades son retentivas, las dos bien retentivas, hay que hacer cirugía de una de ellas. Quitarle la zona retentiva. La otra podrá quedarse retentiva y hacemos una prótesis con doble eje de inserción, como una PPR. Entra acá primero y luego gira en la zona que ya no es retentiva y se queda. Perfecto. Pero aquí viene el otro aspecto. En un maxilar grande entra mucho acrílico, bastante acrílico. Y aquí viene, por favor, acrílico, Vitacril, Vitacron, Subitón, Lucitón. La bolsita cuesta un sol 50, 3 soles. La libra cuesta 29 soles, 30 soles. ¿Ok? Pero el grado de contracción de ese acrílico es muy grande. A más volumen se contrae más. Se contrae así. O se contrae así. Si se contrae así, no sale del yeso. Y hay que romper el yeso, le dan la prótesis a ustedes y no entra en boca y ustedes empiezan a desgastar. Y si se contrae así, ok, salió del modelo. Se lo dan ustedes, lo ponen en boca y el paciente regresa al día siguiente y dice: se me llena la boca de saliva, se me meten los alimentos y tengo náuseas. ¿Por qué? Porque se separó del yeso. La contracción fue así. Porque se utilizó ese tipo de acrílicos. El acrílico Ultralight, LAM, triple y otros más que existen en el mercado internacional. ¿Cuánto cuesta la libra? 154 soles. ¿Cuántas veces más? ¿Por qué? Porque es un acrílico con partículas mucho más pequeñas. ¿Cuánto? ¿Un minuto? Son micro
micropartículas, mucho menos espacio entre partículas y partículas. Los dientes mejorados, el acrílico mejorado, la contracción es mucho menor. Eso permite que tenga mayor resistencia a la fricción, mayor resistencia a la compresión, mayor resistencia a la fricción. Entonces, menor grado de contracción, se deforma menos. Entonces, queda más adaptada en boca. Cuando hay hiperplasias, hipertrofias, hay que retirarlas quirúrgicamente. Prótesis por sobreuso, ya no se usa cámara de disolución con sus secuelas, hay que retirarlas quirúrgicamente, igual. Paciente, 22 años, hizo exodoncias múltiples, solamente se sacaron 4 piezas, las piezas del juicio, terceras molares no habían evolucionado. Hiperplasias, lesiones de tejido blando. Cuando se haga el injerto, nunca colocar piel, siempre colocar mucosa. Se pierde retención. Ya está pasando la voz. Cuando hay piezas dentarias antagónicas, el paciente está acostumbrado a morder o huir, funcionar, masticar en este lado. Miren la hiperplasia, hay que retirarlas antes de hacer prótesis parcial o total. Indicar al paciente el tiempo que va a durar la prótesis. No, miren la cantidad: 1, 2, 3, 4 hiperplasias o ateletas que tienen que ser retiradas. Este es un caso muy antiguo, disculpen que no tenga guantes, esperaban un auditorio de estudiantes, pero fíjense, el paciente llega a la clínica con su prótesis nueva. Y vimos lesiones en todo el fondo del surco. Lo primero que uno piensa, dice, pero qué burro, de una impresión sobreextendida, ¿no? Empezamos a examinar. ¿Y qué encontramos? Que el supuesto reborde era un cordón fibroso, era blandito. Quiere decir que cuando el paciente mordía la prótesis, se hundía. El hueso no lo soportaba. Quien soportaba la prótesis era el fondo del surco. Haciendo un análisis, miren, los rebordes se están afrontando literalmente, porque era un cordón fibroso. Por eso, mi estimado doctor Alvarado, es preferible un reborde bajito, pero bueno, y no un reborde alto, no funciona. Ahí, sigo. Siempre tengo que dejar los toros palatinos, hay que retirarlos de preferencia para no ser propicia en herradura, y los toros mandibular generalmente salen a la etapa menotóxica y andropáusica, y el porcentaje está más en la mujer que en el hombre, pero el problema que deja es ilibante. Quiere decir que para una PPR con toros hay que retirarlo, pero advertir al paciente que va a volver. Tener más del 65 o 68% es regresivo. Se vuelve a aparecer de todos igual. Si piensan que es un error de la PPR o de la hospital, no, vuelve a aparecer. Y para hacer diagnóstico no se necesita ser un tigre. Con mucha paciencia y humildad es la observación de las características clínicas que nos ofrece el